Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 2 de abril del 2024. Muy rápido esta mañana con las noticias del frente político. La crisis que ha envuelto a la presidenta Dina Boluarte, que expliqué en extenso en el podcast de ayer, ha tenido un desenlace inmediato, que es un cambio importante en el gabinete ministerial. 6 personas han dejado el gabinete. El caso más importante es la salida del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, quien había anunciado su renuncia ayer, pero también renunció la ministra de Educación, Miriam Ponce, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, y se conoció también de la salida de los titulares de Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior y Turismo. Es decir, ha habido cambios también en ministerios vinculados al sector productivo. Quien no cambia es el primer ministro Gustavo Adrianzen, quien va a tener que ir esta semana, mañana miércoles, al Pleno del Congreso a pedirle el voto de confianza para este gabinete modificado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo entendemos estos cambios? Les doy mi lectura personal. El gobierno de Dina Boluarte sabe que está metido en un lío muy complicado y por tanto necesita saber cómo se sostiene en el poder. Es muy evidente que no cree que la forma de sostenerse sea trabajando en su legitimidad de cara a la ciudadanía. Si ese fuese el caso, lo que estaría haciendo es salir a medios y dando explicaciones convincentes para esclarecer las sospechas generadas por los relojes y las joyas de la presidenta, las transferencias por más de 1 millón de soles a sus cuentas personales y la aparición de vehículos asignados a su despacho muy cerca de donde se sabía que estaba escondido Vladimir Cerrón. De esas 3 cosas, lo único que ha intentado explicar la presidenta y de manera bien improvisada es el tema de las transferencias en sus cuentas personales, que dice ella que eran los ingresos del Club Departamental Apurímac, que ella presidía y cuyas finanzas manejaba directamente en sus cuentas personales, en lugar de que el club tuviera una cuenta bancaria institucional, que es lo que correspondería a cualquier asociación civil. Pero como les digo, es muy claro que el gobierno no siente que deba explicar estas cosas, porque piensa que ya perdió quizá a la ciudadanía y que su principal y quizá único sostén es el apoyo de las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Es decir, un sostén que simplemente le permita salvarse de mociones de vacancia presidenciales que presenten las fuerzas minoritarias en el Congreso, como de hecho ya lo han hecho, y que sea suficiente para lograr que le den pues, el voto de confianza a sus gabinetes para así durar hasta el 2026. Lo que debe haber ocurrido entonces en las últimas horas es que representantes del gobierno deben haber entablado diálogos con representantes de las bancadas mayoritarias en el Congreso para saber en qué circunstancias estarían dispuestas a dejar pasar el escándalo de los Rolex y demás, mandar al archivo la moción de vacancia que ha presentado ya el sector minoritario del Congreso y darle luz verde al nuevo gabinete encabezado por Gustavo Adrianzen. Las bancadas que conforman la fuerza mayoritaria, que no es una fuerza de oposición, sino más bien una que principalmente colabora con el gobierno, están en una situación de poder que les permite exigir cosas a cambio de su apoyo. Yo ayer sugerí que lo que deberían pedir, dadas las circunstancias, son explicaciones públicas a las denuncias periodísticas que han salido en contra de Dina Boluarte, a cambio de darle el voto de confianza al gabinete Adrianzen. No parece de momento, y ojalá me equivoque, que este haya sido el caso. Lo que están haciendo aquí los congresistas es un cálculo. Estas denuncias periodísticas que han salido contra Dina Boluarte son suficientemente contundentes como para tirarse abajo a su presidencia, o es posible maniobrar alrededor de ellas y esperar que la gente se vaya olvidando de estos temas. Fíjense que podría estar del otro lado de la ecuación, o qué es lo que podría estar del otro lado de la ecuación en este cálculo. La principal motivación de los congresistas podría ser esencialmente egoísta, es decir, cómo hacen ellos para quedarse en sus cargos hasta el 2026 con sus respectivos sueldos y gollerías. Si ese es el principal incentivo, lo que podría estar considerando un sector del Congreso importante como una estrategia alternativa, en caso no puedan contener la caída de Boluarte, es aplicar una interpretación de la Constitución que entienda que si cae la presidenta, no se debe convocar a elecciones generales, sino solo a una elección presidencial para completar el periodo.
Esta es una interpretación constitucional que desde mi óptica no se sostiene, pero hay varias personas en el Congreso que ya están considerándola. Ahora, pensemos en un segundo tipo de congresistas, uno que quizá no sea tan egoísta como el anterior y que esté pensando más bien en que si se cae la presidenta Dina Boluarte, se daría pie a una situación de inestabilidad que podría precipitar una elección con pronóstico reservado. Este segundo congresista podría pensar que las sospechas que hay sobre el accionar de Dina Boluarte son creíbles y que sí podría ella haber incurrido en delitos, pero que es mejor que se mantenga en la presidencia hasta el 2026 y que enfrente a la justicia luego de eso. En sus cálculos es mejor asegurar la estabilidad que perseguir el delito en el caso de la presidenta. Tanto los congresistas del primer tipo como los del segundo están seguramente muy conscientes de que están en condiciones de pedirle cosas al gobierno a cambio del respaldo que éste requiere de ellos. Fíjense que mientras más contundentes sean las denuncias periodísticas contra el gobierno, mayor es el poder de negociación de los congresistas. ¿Qué es lo que están pidiendo entonces? Muchas cosas que seguramente no estamos viendo y que no vamos a poder ver en el corto plazo. Podrían ser pues obras en determinadas localidades o apoyo a las agendas de determinados grupos de interés a los cuales algunos congresistas apoyan veladamente, por ejemplo los mineros ilegales o los transportistas informales. Pero lo que sí vemos son los cambios en el gabinete que irá esta semana al Congreso a pedir el voto de confianza. Parece claro que una de las cosas que le han pedido al gobierno de Dina Boluarte es la salida del ahora ex ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, y ella ha concedido. Los otros cambios en carteras ministeriales también podrían ser parte de negociaciones con el Congreso. Quien entra al Ministerio de la Mujer, Ángela Hernández, es afiliada a Somos Perú. La nueva titular de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, es afiliada de Avanza País. Estos son dos partidos que el gobierno necesita tener como aliados en el Congreso. Luego está el nuevo ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, quien está afiliado al Partido Morado, que parece ser un caso diferente, no solo porque el Partido Morado ya no tiene fuerza alguna en el Congreso, sino porque su propia dirigencia ha desautorizado a Manero y está hablando incluso de expulsarlo. Como sabemos, en el gabinete ya hay un representante de Alianza para el Progreso, quizá el partido más cercano al gobierno, que es el titular de Salud, César Vázquez. Mi lectura entonces es la siguiente. Las bancadas mayoritarias en el Congreso han asumido de momento que estas denuncias no se van a tirar abajo a la presidenta y por tanto han definido de manera coordinada con el gobierno que la forma de pasar la página es haciendo una cirugía mayor en el gabinete, que tenga al menos un cambio muy significativo y reclamado por todos, que es el del Ministerio del Interior, para que se sienta que el gobierno está pues encajando algún nivel de costo político, aunque no lo es tanto porque se mantiene Adrián Sen como cabeza del gabinete, luego de hacer un papel bastante cuestionable en su intento de defender a Dina Boluarte de las denuncias periodísticas, con argumentaciones francamente alucinantes, como les comenté ayer. Y se quedan también otros ministros que son muy funcionales a Boluarte, como el de Justicia, Eduardo Arana, que también ha salido con explicaciones alucinantes sobre las denuncias contra la presidenta, como decir que estas son impulsadas por la, entre comillas, criminalidad internacional. Y si la cosa se complica para Boluarte y la ciudadanía reacciona de manera muy negativa a nuevas revelaciones sobre los escándalos que hoy la comprometen, ahí el Congreso jugaría su otra carta, que es vacarla y decir que se debe convocar a elecciones, pero solo presidenciales, para completar el periodo, y no elecciones generales que incluyan también al Congreso. Ok, así están las cosas. Con estos cambios y la negociación que previsiblemente ha estado detrás, debería conseguir el gobierno sin problemas que le aprueben el voto de confianza a su gabinete, considerando que Dina Boluarte recién va a hablar con la Fiscalía después de que se haya dado esa votación. Recordemos que ella ha pedido que se adelante su citación fiscal, pero por los tiempos que normalmente maneja la Fiscalía y las notificaciones que hay que enviar, es poco probable que esto ocurra antes del miércoles, que va a ser el debate, digamos, para el voto de confianza al nuevo gabinete. Más bien probablemente se mantenga la fecha ya establecida, que era que Boluarte declarara el viernes a la Fiscalía.
En virtud de ese mismo acuerdo, es previsible que la nueva moción de vacancia que han presentado bancadas minoritarias como Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular y Cambio Democrático no alcance pues adhesiones suficientes como para pasar al voto, ni mucho menos para ser aprobada. Ok, algunas cosas que decir sobre los nuevos ministros. Más allá de las afiliaciones partidarias de algunos que ya les mencioné, quien asume el Ministerio del Interior es Walter Ortiz, venía desempeñándose él como director general contra el crimen organizado, es un general en retiro de la policía con un máster en gestión pública. Cabe desearle pues la mayor de las suertes porque el Perú realmente necesita que mejore la gestión de la seguridad ciudadana de forma urgente. El ingreso en educación sí es bastante llamativo. Se trata de Morgan Quero, politólogo que antes fue jefe de gabinete técnico del despacho presidencial y jefe del gabinete de asesores del MIDIS, es decir, una persona bien cercana a Boluarte, pero que no tiene, que yo sepa, mayor experiencia o conocimiento sobre temas educativos, así que no parece ser pues ese un nombramiento meritocrático. En comercio exterior está Elizabeth Galdo, como les dije, ella digamos, ha trabajado principalmente en el sector privado, es abogada y ha sido directora de la Fundación Telefónica. De los nuevos ministros de la Producción, Desarrollo Agrario y de la Mujer no tengo mayores referencias, seguramente me iré enterando un poquito más en las siguientes horas. Sí corresponde decir algo sobre los ministros salientes. No sabemos a ciencia cierta si fueron removidos de sus cargos o si partió de ellos renunciar. Quizá podría haber casos del segundo tipo, algunos que no quisieron seguir en el gabinete dado lo que estaban respaldando, aunque lo cierto es que todos salieron junto a Boluarte en su mensaje a la nación del sábado, así que me imagino que debe haber sido muy penoso para aquellos que, después de respaldar a la presidenta el sábado, el lunes o quién sabe si antes, les dijeron que no iban a seguir en el gabinete. Es decir, respaldaron por nada, salvo que sientan que lo que han hecho es una especie de sacrificio por la estabilidad del país, lo cual sería muy dudoso porque, como les decía en el podcast de ayer, lo que está generando la actual inestabilidad no es que le pidan explicaciones al gobierno, sino que éste no las esté dando. Y los ministros, con su respaldo a Boluarte el sábado, evidenciaron que estaban ok con que no se den esas explicaciones. En fin, sobre el saliente ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, este dio declaraciones ayer y dijo que sobre Dina Boluarte que, abro comillas, si ella sale, el Perú se hunde, el dólar sube de precio, cierro comillas. Recordemos que en una entrevista con Panorama el último domingo, Torres Falcón se autofelicitó por lo que él considera que ha sido una gestión exitosa en el Ministerio del Interior, opinión que probablemente no sea pues compartida por muchas personas. Paso a temas de la presidenta Boluarte y menciono uno en particular que ha generado bastante discusión en las redes sociales. Ayer apareció en las redes una captura de pantalla de una denuncia policial que se había hecho de forma virtual el 28 de marzo, es decir, hace algunos días, justo un día antes de que la Fiscalía y la Policía allanaran la residencia de Dina Boluarte en Surquillo y el Palacio de Gobierno. Y en dicha denuncia, que supuestamente ya hace la propia presidenta Boluarte, dice que se le ha perdido una caja que contenía 4 relojes Rolex y una boleta de venta, que esta caja fue botada por personal de limpieza y que ella recién se percató varios días después por, entre comillas, sus labores como funcionaria. Mi impresión personal es que esta es una denuncia falsa. Ya se ha emitido una comunicación oficial de Palacio de Gobierno diciendo tal cosa, pero en general era pues poco creíble que la propia Dina Boluarte haya presentado una denuncia como esta, echándole la culpa al personal de limpieza por la supuesta desaparición de sus relojes Rolex. Algunos pensarán que podría haber sido una suerte de globo de ensayo del propio gobierno, pero la verdad que se me hace difícil de creer, sería demasiado burdo. Lo que sí se ha conocido es el acta de cerraje del operativo fiscal del viernes pasado, que confirma que el hijo de Dina Boluarte respondió cuando le tocaron el timbre, dijo que iba a abrir, pero luego aparentemente habló con su hermano y este le dijo que no dejara entrar a nadie. Es decir, está reconociendo que deliberadamente buscó obstaculizar el operativo fiscal. Lo que la policía dice es que rompieron la puerta para poder entrar, pero que, estando allí, esperaron a que llegara el abogado de Dina Boluarte para proceder con el operativo. Hay que recordar aquí que no se trata de un operativo que la Fiscalía y la Policía hayan implementado arbitrariamente, sino que se trata de uno que tenía autorización expresa de un juez. Este detalle es importantísimo porque la Fiscalía y la Policía podrían,
no podrían haber hecho un operativo de este tipo si es que no tuvieran una autorización judicial expresa. Por otro lado, quien ha salido a declarar es el líder de APP, César Acuña, quien negó que él haya sido el que le regaló o le prestó un Rolex a la presidenta. Estoy empezando a escuchar más la palabra prestado cuando se habla de los relojes, así que intuyo que la explicación que está preparando la defensa legal de Dina Boluarte va a apuntar en esa línea, es decir, que los relojes no son suyos, sino que se los prestaron. Salvo que ella misma, digamos, a excepción del reloj que ella misma ha reconocido haber comprado, entre comillas, antaño, con sus propios recursos. Ahí ella misma ha reconocido eso, así que no le queda más remedio que seguir defendiendo eso. Otro político que está siendo objeto de cuestionamientos por lucir relojes Rolex es el presidente del gobierno regional de Cusco, Werner Salcedo. A la República le ha identificado en un evento en Ayacucho a principios de año un reloj Rolex valorizado en casi $33.000. Salcedo dice que se lo prestaron, también admitió que tiene otros 2 relojes Rolex, pero que estos no sabe si son auténticos y más bien se los regalaron y que, como él dice, a caballo regalado no se le mira el diente. En todo caso dice que va a devolver los relojes para no crear suspicacias, pero él mismo está reconociendo que le hicieron esos regalos por su santo cuando ya era gobernador regional, así que es importante averiguar quién se los dio, porque nuevamente podría haber sido un intento de soborno. Unas cosas más que menciono muy rápidamente. En el Congreso, según leo en El Comercio, la Comisión de Ética archivó una denuncia contra Guillermo Bermejo por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Operadores de la Reconstrucción. Lo que llama la atención en este caso es que se trata pues de una investigación donde había evidencia muy clara de que estaban involucrados en este caso los asesores de Bermejo, Francisco Jara y Yul Valdivia. Así que no se entiende cómo ha sido descartado tan fácilmente este caso. Pero sí aprobó la Comisión de Ética un informe que recomienda sancionar con 60 días sin remuneración a la congresista Susel Paredes por haber hecho un comentario en el debate sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que daba a entender que eran brutos o idiotas los que, en su opinión, no estaban interpretando correctamente las normas en este caso. Yo creo que Paredes debió haber sido amonestada en el momento mismo en que dijo tal cosa y verse pues obligada a retirar las palabras. Pero sancionarla con 2 meses sin sueldo pues parece un exceso, más parece una represalia. Y finalmente veo en El Comercio que le han rechazado un nuevo habeas corpus a Pedro Castillo en el que pedía su liberación. Esta vez ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dicho, abro comillas, queda meridianamente claro para este tribunal que un mensaje a la nación en el que el presidente de la República decreta fuera de los supuestos constitucionalmente previstos la disolución del Congreso, constituye un hecho delictivo flagrante, cierro comillas. Por tanto, sí procedía, según el TC, su detención en flagrancia. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.